A continuación te voy a presentar el análisis cuantitativo jamás nunca hecho para el SP500. Porque yo nunca he visto a alguien que te vaya a compartir la información que vas a ver a continuación. Sobre todo de una manera tan amigable, tan intuitiva como te lo voy a explicar. Así que bienvenido al análisis jamás nunca hecho sobre el SP500. Lo primero que quiero que sepas es que a través de este análisis vamos a estar explorando distintas franjas de tiempo, ¿ok? Dentro de la especulación, el análisis de series temporales es clave y por eso pues entender que las series temporales pueden tener distintas granularidades, podríamos decir, podemos analizar horas, podemos analizar días, semanas, meses e incluso años. El cambio y los movimientos, o sea, cómo se mueven estos periodos, cuál es el recorrido típico que suelen hacer dentro del periodo. Por ejemplo, estamos analizando los días y aquí tú ya puedes ver cuáles son aquellos días con cómo suelen moverse, ¿no? A final de periodo, qué tanto suben o qué tanto caen. Aquí tú vas a poder analizar cuáles son los mejores días para comprar. Por ejemplo, el lunes sería el mejor porque en promedio es el que más sube. Dentro de un mes, aquí puedes ver esto también, los días que más suben, el efecto último. Y si lo vemos de forma acumulativa, puedes venir y puedes ver exactamente dentro de un día cuál es el recorrido que suele hacer el SP500. Si te fijas acá, podemos ver que esta es una estrategia que hemos backtesteado nosotros. Comprar durante estas horas del día todos los días, es una estrategia de compras overnight en el SP500 y podríamos pues filtrar y decir, por ejemplo, estamos viendo que aparentemente el lunes en promedio sube mucho. Vamos a ver exactamente cómo se suele comportar los días lunes, acá estaríamos filtrando eso y ahora estamos viendo la evolución promedio para el SP500 los días lunes. Entonces, si te fijas acá, entre comprar el lunes al principio o al final, a lo mejor tú dices, vamos a comprar esta franja del día, que podemos ver que parece que es aquella que tiende a subir. Estamos analizando, amigos, el promedio acumulado, o sea, el movimiento que suele hacer dentro de un día. Y esto que tenemos acá es súper importante porque son las estadísticas descriptivas de los movimientos intraperiodo. Es decir, todo periodo va a tener ciertas distancias que recorre de ley, incluso si a veces estas distancias son muy pequeñitas o son cero, porque nuestro objetivo con estas estadísticas es entender pues de qué tamaño son estas distancias normalmente. Estas distancias son, primero, lower extension, desde que empieza el periodo hasta el punto mínimo, hasta el precio mínimo, qué tanto cayó. Segundo, upper extension, desde que empieza el periodo hasta el punto máximo, qué distancia subió. Tercero, empezamos a hablar de reversals. Una vez que el periodo alcanzó el techo, cuánto cayó hasta el cierre del periodo, esto es el upper fade. Y el último es el lower fade, es decir, desde el mínimo del periodo, cuánto subió hasta el cierre. Y acá lo que vemos es eso, estas distancias, qué medidas tienen normalmente a través de promedio, desviación estándar, percentiles y mediana. Y bueno, tú dices, quiero ver los lunes, lo filtras y lo miras. Entonces, mira, los lunes suele subir un 0,58% el SP, que podemos ver que históricamente es el día de la semana que más sube. Bien, amigos, para no estancarnos acá, vamos a continuar y vamos a verlo por meses. Si nosotros vemos por meses, podríamos nosotros entender primero en promedio cuáles son aquellos mejores meses para comprar el SP. Acá tenemos el mes de julio, comentado antes, que es el mes que suele subir más. Último trimestre, Q4, 3 meses también que tienden a ser positivos y abril. Entonces tú ya puedes verlo visualmente, acá te puedes dar una idea de qué meses a lo mejor es bueno buscar plantear compras. Yo he comprado estos meses en años anteriores, me ha ido muy bien, he compartido esos swings con ustedes y puedes también venir, obviamente tenemos las estadísticas descriptivas, o sea, los meses, lo mismo, que tanto suben, que tanto caen del techo y que tanto suben del suelo. Tú dices, yo este año quiero comprar el mes de julio, entonces yo quiero ver julio cuánto suele caer. Entonces yo vengo y le digo, ok, muéstrame julio históricamente cómo se ha comportado.
Por ejemplo, tú viste acá que abril, julio y noviembre son muy positivos, entonces tú quieres saber exactamente cuántas veces cerró en positivo o en negativo, te vienes acá a la pestaña de apertura y cierre y tú aquí le dices, ok, hazme el recuento sin filtrar o por ejemplo dime julio, cuántas veces cerró en positivo o negativo y acá te lo estaría mostrando. Lo mismo, por ejemplo, noviembre, cuántas veces cerró en positivo, cuántas en negativo y acá te lo estaría mostrando. Y de la misma manera tú puedes explorar acá y ver los meses, cómo se comportan dentro, o sea, mientras está en transcurso el mes. Aquí puedes ver cuáles son aquellos días que tiende a subir, que tiende a caer, dónde lo hace de manera más pronunciada. Como el SP es un activo con sesgo alcista, pues suele tener esta líneas con pendiente positiva. Si tú lo filtras porque hay un mes que te interesa en particular, como puede ser el mes de julio, entonces tú te pones acá, le filtras julio y ahora estás viendo la evolución solo para el mes de julio. Mira, ahí parece que no cambió mucho, pero vamos a poner, por ejemplo, marzo, ¿ok? Entonces le ponemos marzo y ahora tú estás viendo el comportamiento dentro del mes solo para el mes de marzo, ¿ok? Esto de acá yo no creo que tú lo hayas visto antes de esta manera tan intuitiva, tan como te permite interactuar con los datos. Extremadamente poderoso lo que estamos haciendo, porque tú también puedes venir acá y le puedes decir, muéstrame la distribución de los retornos. Entonces tú estás viendo acá un retorno mensual de un 5%, de un 10%, que tantas veces ha ocurrido, si estarías en la parte, por ejemplo, semanal. Ahora, desde que empieza una semana en el SP, cuánto suele subir o cuánto suele caer a cierre de periodo. Acá puedes ver, obviamente, un sesgo por encima de cero, mediana y promedio mayor a cero, porque pues las semanas tienden a cerrar positivo en el SP. Y aquí puedes ver qué tanto ocurre eso, ¿no? Un cierre de menos 2%, una subida de 4%. Y es normal que los retornos de una semana, que es el periodo que estoy seleccionando, pues estén aquí acumulados. Y obviamente puedo ver también cómo se comporta dentro de una semana, normalmente el SP, desde que empieza a cotizar el domingo hasta que termina el día viernes. Por ejemplo, aquí tú podrías a lo mejor ver esto y decir, ¿qué pasa si compramos siempre este cierre de semana, ¿no? Yo también acá con este gráfico compartido con ustedes estrategias, por ejemplo, para el oro. Recuerden, en el SP, como es un activo con sesgo alcista, esta línea pues tiende a ser positiva y subiendo. Hay activos que tienen incluso un sesgo bajista, veremos líneas más que tienden a caer, otros que no tienen ningún sesgo pues serán más de subidas, bajadas en general, pero no se dejen confundir por esto. Obviamente esto es muy particular para la naturaleza del índice SP 500, ¿ok? Entonces, puedes ver evolución dentro de un día, puedes ver todo lo que estoy compartiendo, ¿no? Meses que tienden a subir, cómo se suelen comportar los meses, qué tanto suelen subir, qué tanto suelen caer. Si tú quieres empezar a buscar estrategias, empezar a saber cuándo a lo mejor vale la pena plantear compras, qué caída se puede considerar relevante, todo esto es información cuantitativa esencial para el activo. Información que nosotros trabajamos con data de un minuto, por eso son gráficos tan potentes, si te fijas, la resolución de esto es increíble. Que tú puedes ver la evolución con muchos puntos dentro de la semana. Y lo mismo, fíjate, el año. Entonces tú ya dices, yo quiero ver dentro del año cómo se comporta el SP, ¿verdad? ¿Cuáles son aquellos meses que suben más? Entonces tú aquí ya miras. Nuevamente tenemos esa tendencia alcista marcada en el SP. Vamos a ponerle aquí que nos haga un reseteo cada mes para así yo poder ver dónde se forman esas subidas. Aquí estaba el acumulado, ahora lo estamos viendo reseteando. Y aquí está lo mismo que habías visto anteriormente, si te fijas. Marzo, un mes para comprar. Abril también, fíjate, julio. Fíjate, noviembre son donde están las montañas y cómo se comporta normalmente el mes. Reiniciando, como que se suele ver un poco mejor cuáles son en específico los meses que suben, que caen. Pero si le quitas el reseteo, pues ya ves el acumulado a lo largo del año. Y te repito, para otros activos, créeme, no será así. Te lo digo porque tengo más de 150 activos en la base de datos.
86 futuros, tenemos 52 divisas me parece y casi 50 criptomonedas. Entonces esto es algo muy particular para el sesgo alcista del SP500. Y vamos a terminar, amigos, revisando, por ejemplo, por días, por meses. Vamos a empezar revisando dónde se establecen techos y suelos con mayor frecuencia. O sea, el SP, dónde suele marcar su precio máximo del periodo. En este caso, el periodo es el mes. Donde suele marcar el precio mínimo, o sea, el suelo. Y acá te puedes ver que suelos se hacen con mayor frecuencia los primeros días del mes. Y techos o nuevos máximos, también aquí un poco primeros días, pero sobre todo los últimos días del mes. Información cuantitativa sobre qué tanto se establecen techos y suelos y en qué periodos lo suele hacer más. Podrías verlo, la dinámica, ya te lo he dicho, la magia de la aplicación es que lo puedes ver para cualquier periodo. Dentro de la semana, acá estarías analizando qué días. Mira, el viernes es donde se hacen más techos en el SP y más mínimos, lunes y viernes también tenemos un alto recuento. Si lo vemos, por ejemplo, dentro del año, acá estarías viendo aquellos meses que establecen más techos y más suelo. Súper interesante ver que diciembre históricamente es donde se hacen más máximos históricos para el año. O sea, los máximos históricos del año en el SP500 suelen estar con mayor frecuencia el mes de diciembre, mientras que los mínimos suelen estar en enero. ¿Ok? ¿Quién te había dado esto antes? ¿Quién te había compartido información de este tipo? Mira, años, ver el recuento de techos y suelos por semanas, o sea, qué días de la semana se suelen hacer más techos y suelos. Puedes verlo por horas dentro del día también. Fíjate, dentro de las 24 horas que tiene el día. Acá puedes ver los suelos, se hacen con mayor frecuencia. Acá, apertura, sesión americana y 12 de la noche exactamente. Vamos a suponer que tú quieres explorar y tú quieres descubrir ¿cuáles son aquellos meses? Fíjate, si expandimos acá, podemos explorar los datos. Estamos explorando los meses, podríamos explorar los días, las horas, las semanas, etcétera, las sesiones. Pero nosotros estamos explorando los meses y queremos saber cuáles son aquellos meses que han caído más, ¿ok? Para ver qué pasó ahí, qué ocurrió en ese contexto. Entonces, filtramos dinámicamente los datos y acá, fíjate, tenemos top 4 meses que más cayó el SP. Son octubre del 2008, febrero del 2009, diciembre del 2018 y marzo del 2020. Nunca olvidaremos cuando empezó el coronavirus acá. Nunca olvidaremos crisis financieras 2008 acá. Y puedes hacer lo mismo por rango. A lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Mejor yo prefiero explorar y saber cuáles son aquellos días que tuvieron mayor rango, mayor volumen. Entonces acá también puedes explorar. Lo puedes hacer en base a movimientos acá en esta pestaña y lo puedes hacer en base a rango y volumen acá. Vamos a hacer un análisis para que lo entiendas diario, que yo creo que es una forma bastante, humana de entender el tiempo, los días, ¿verdad? Entonces, un día en el SP500, ¿qué tantas veces ha cerrado positivo o negativo? Acá tú puedes ver el recuento manifestado en porcentajes para la data que tenemos acá, que es del 2006 al 2025, y podemos ver esto, ¿verdad? Número de veces que ha cerrado en positivo o negativo. Y también puedes ver acá el número de veces que ha cerrado en positivo o negativo en consecutivo, es decir, 3, 4, 5 veces un día, que es el periodo que estamos analizando, subiendo seguido o cayendo seguido en el caso del gráfico de la derecha. Acá nosotros, por ejemplo, una franja de tiempo muy analizada es la sesión americana. Recuerda que no es lo mismo analizar un día, toda la cotización dentro de un día, que analizar sesiones como puede ser sesión americana, europea, asiática, lo que quieras. Entonces, el análisis por sesiones, acá en este caso para el SP, pues nos vamos a enfocar en la sesión RTH, que es de 9:30 a 5 p.m., Regular Trading Hours, Cash Session, tiene muchos nombres, es la sesión americana.
Si te fijas, tenemos muchas sesiones y distintas maneras de analizar acá los activos, porque obviamente para la gran cantidad de activos que tenemos disponibles, pues necesitamos distintas sesiones. Nos enfocamos en la sesión americana. Y acá, si te fijas, nos hace un poco más de sentido analizar el tipo de apertura, es decir, la sesión americana que cotiza de 9:30 a 5 de la tarde y al día siguiente lo mismo de 9:30 a 5, donde suele abrir regularmente, y eso lo puedes ver acá. Puedes ver que lo más común es abrir dentro de rango, el 55% de las veces abrimos dentro de rango, y lo que menos ocurre es que abrimos por debajo del rango de la sesión americana anterior, o sea, el open debajo del mínimo anterior. Eso ocurre 18% de las veces. Y acá puedes ver lo mismo, estadísticas de cierre para la sesión americana, y acá tienes el cierre relativo, o sea, acá estás viendo lo mismo. Abrimos sesión donde suele cerrar en relación a la sesión anterior, ¿ok? Entonces, ¿dónde suele cerrar en relación al rango anterior? El 41% de las veces cerramos dentro del mismo rango. Mira que el casi que 34%, un poco más del 34% de las veces cerramos por encima del máximo anterior. Esto es información cuantitativa, pues, que nos permite entender cómo abre normalmente la sesión americana y dónde suele cerrar. Mira que aquí podemos filtrar, por ejemplo, si abrimos por encima de rango de la sesión americana, filtramos y lo más probable es cerrar sesgado 74% encima del rango anterior. Todo esto, si te fijas, se presta mucho para que tú empieces a plantear ideas de estrategias, ¿verdad? Por ejemplo, precisamente buscar compras cuando abrimos encima del rango de la sesión anterior, buscar cierre de sesión por encima de ese máximo mismo. Y bueno, acá también la misma dinámica. Y acá podría seguir explicándote esto para semanas, para meses, pero siempre estaríamos analizando lo mismo, dónde suele abrir, dónde suele cerrar. Ya, vamos a continuar para hacer esto más provechoso. Vamos a analizar las siguientes variables, que son rango y volumen. Recuerda, todo esto de cierre, estas estadísticas que estamos haciendo acá, las podrías ver para cualquier periodo de estos que están aquí, pero vamos a continuar y vamos a analizar las horas para poder entender algo que mucha gente se pregunta, y es cuáles son aquellos periodos dentro del día que tienen más rango de movimiento, o sea, mayor actividad o mayor cantidad de volumen. Y para eso vamos a analizar las horas. Creo que una forma bastante intuitiva de entender es acá, entender de esta manera, viendo un gráfico promedio, tú puedes ver que el rango de movimiento, que es el que tenemos acá, está mayormente concentrado aquí, que estos son las horas de la sesión americana, ¿ok? En el S&P 500, esto es un comportamiento muy normal, que la mayor actividad esté acá concentrada. Entonces, lo mismo pues lo tenemos en el volumen. Acá ya se ve un poco más marcado, puedes ver el promedio. Aquí estamos analizando esto a través de un gráfico de barras. Promedio y desviación estándar por hora del día, tanto de rango como de volumen. Y si nosotros nos queremos poner ya más, digamos, especiales, porque queremos exactitud en nuestros cálculos, vemos estadísticas descriptivas de rango y de volumen. En este caso, estamos analizando, vamos a hacerlo por día. Es decir, queremos entender para un día cuál es el rango promedio y qué cantidad de volumen promedio tenemos. Y acá tienes estadísticas descriptivas. Promedio, desviación estándar, percentiles. Ya te voy a explicar esto. Mira, esto significa que el 75% de los datos tiene un rango menor o igual a 1,43. Eso significa que históricamente pocas veces, o sea, la cuarta parte de los datos han llegado a tener un rango mayor a 1,43. Esos son los percentiles. Acá tú logras entender la distribución de los datos a través de estadísticas descriptivas. O sea, básicamente, ¿qué es lo que más ocurre? Entonces, mira, el rango promedio de un día es este. El percentil, o sea, el 75% de los datos, esto. Aquí puedes ver la mitad de los datos, 0,88. La mediana, que sería el percentil, 50.
Bueno, esto te permite entender, por ejemplo, mira, días de la semana con más rango, días de la semana con más volumen. Si has llegado hasta acá, me atrevo a decir que es porque nunca habías visto algo parecido, un análisis de este tipo, algo tan dinámico, algo tan versátil, pero sobre todo algo tan potente. Porque con toda esta información, adicional a entender el comportamiento histórico de manera realista, con datos, con estadísticas, con visualizaciones, tú vas a poder encontrar acá oportunidades de compra y de venta. Tú pudiste ver cómo se comportan los periodos, cuándo tienden a subir, dónde caen más, dónde suben más. Y tú puedes ver esto para la gran cantidad de activos que tenemos en nuestro backend, en nuestra base de datos. Toda esta data tú la manipulas a través de nuestra aplicación y así obtienes visualizaciones y te enfocas en lo que importa. Ahora, esta es la primera parte del desarrollo de estrategias. Acá nosotros ya hemos hecho todo el trabajo por ti porque te estamos dando la posibilidad de que analices de forma cuantitativa cualquiera de estos activos. Pero no nos quedamos ahí y lo siguiente que hacemos es darte una serie de estrategias algorítmicas para que backtestees estas ideas. Todo lo que tú ves en la aplicación lo puedes backtestear con estrategias que te entregamos. Si tú quieres saber qué pasa si compras un viernes o a determinadas horas o determinadas caídas porcentuales, lo que tú quieras, lo vas a poder testear. Y finalmente vas a poder acceder a nuestra aplicación para análisis de resultados y para creación de portafolios. Esta sería nuestra estructura de desarrollo algorítmico, nuestra infraestructura de trading cuantitativo y la ponemos a tu disposición. Revisa nuestros paquetes formativos acá abajo para que puedas acceder a todo este trabajo. Te estamos ahorrando acá años de estudio, años de desarrollo y te estamos entregando todo listo únicamente para que tú aprendas a usarlo.